Soy integrante del taller Freedom and Whisky y en nuestro taller este año sufrió una gran pérdida de los participantes, de los que componemos el taller, y una Alicia López de Casenave, a la cual por el poco tiempo que conocí, que compartimos, la llevo muy adentro de mi corazón, y le voy a dedicar esta lectura a Alicia. Alicia, estés donde estés, que estés bien, besos al cielo, está siempre en mi corazón. Bueno, voy a empezar con el capítulo 145. Se rompió el espejo. 7 de octubre de 1780. 4 días después se pudo ver la montaña, y con su aparición una oleada de anticipación corrió entre los hombres. Jamie sintió que su propia sangre se aceleraba y sabía que todos los otros hombres sentían lo mismo. Había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que había combatido en un ejército, pero reconocía el brote de fuerza y calor que anulaba el cansancio y el hambre. Todavía albergaba pensamientos de dolor y pérdida, pero parecían insignificantes. Dios mediante, llegarían a ese momento de la batalla en que la muerte corría a tu lado y a veces podía subirse a tu lomo. Tenía la boca seca, bebió un sorbo de agua tibia, miró a Claire y le ofreció la cantimplora. Ella estaba blanca hasta en los labios, pero hizo un esfuerzo para sonreír y la cogió. Los caballos, por su parte, percibían el cambio de energía que se había producido entre los hombres y estaban bufando y zarandeándose, sacudiendo la cabeza, lo que hizo que a Claire se le cayera la cantimplora. Él pensó que ella iba a lanzarse a recogerla y la agarró del brazo para impedírselo. «No te preocupes», le dijo, aunque sabía que ella no podía oírlo entre el ruido creciente de los hombres. Guardar silencio no les proporcionaba ninguna ventaja, y muchos de los más jóvenes gritaban y proferían amenazas incoherentes a un enemigo demasiado lejano para oírlas. Ella, de todas maneras, asintió y le palmeó la mano. Oyó un ronco alarido de Cleveland más adelante y los hombres empezaron a minorar la marcha. Era el momento de detenerse para revisar las armas y orinar con rapidez y prepararse. Jamie se estiró hacia arriba, levantó el rifle para convocar a su propia gente y se apeó de la montura. Roger Mack estaba allí, ayudó a bajar a Claire, cuyas piernas largas y desnudas dejaron entrever un relámpago de blancura entre las enlodadas ruinas de sus enaguas. El joven Ian se colocó al lado de Jamie. Se había pintado la cara al amanecer, y Jamie vio que Roger Mack lo notaba y parpadeaba. Sintió deseos de echarse a reír, pero no lo hizo, sino que palmeó al joven Ian en el hombro y señaló a sus hombres con un movimiento de cabeza al mismo tiempo que decía: «Encárgate de ellos, y tú no te separes de Claire», le indicó a Roger antes de irse a hablar con los otros coroneles. Se habían detenido y desmontado cerca de Campbell, quien todavía estaba a lomos de su gran capón negro. Robert, el hermano menor de John Sevier, había salido del campamento cuando todavía estaba oscuro, acompañado de otros 2 hombres para reconocer el terreno. Jamie tuvo una breve sensación de caída cuando los oyó decir las mismas palabras que aparecían en la descripción de Frank Randall, haciendo que fueran reales. «Se puede identificar al mayor Ferguson de inmediato», estaba diciendo Robert Sevier pasándose una mano por el pecho como ejemplo. «Tiene una camisa a cuadros roja y blanca y no estaba usando una casaca cuando lo vimos. Se puede distinguir muy bien entre todos los provinciales vestidos de verde». Extendió el pulgar y el dedo índice como si fuera un arma. Cerró un ojo y simuló que apuntaba. John Sevier lo miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada, y Campbell se limitó a asentir. «Entonces, ¿son todos provinciales?» «No, señor», dijo otro joven explorador lo bastante rápido como para impedir que Sevier metiera las narices. «Al menos la mitad de ellos no llevan uniforme». «Pero todos tienen armas, señor», acotó el tercer explorador, que no quería quedarse afuera.
¿Cuántos son?, preguntó Jamie, y sintió que esas palabras sonaban extrañas en su garganta. Un poco más que nosotros, pero no lo bastantes como para que tenga importancia, repuso Sevier. Pero en la mente de Jamie resonaba otra voz, la de Frank Randall. Las fuerzas eran casi iguales, aunque las tropas de Ferguson ascendían a más de 1000 en comparación con los 900 patriotas que lo atacaron. Una especie de murmullo circuló entre los hombres de confirmación y satisfacción. Jamie tragó saliva y sintió un sabor a bilis en la boca. Ellos son más, pero están atrapados allá arriba, señaló Cleveland, traduciendo en palabras la atmósfera de la reunión, como ratas. Se echó a reír y dio un fuerte pisotón con su gran bota como si estuviera aplastando a una rata y convirtiéndola en un manojo sanguinolento. Probablemente sea eso lo que haga para divertirse, pensó Jamie. Se aclaró la garganta, escupió sobre las hojas muertas. No tardaron más de unos minutos en decidir qué hombres debían tomar qué dirección. El grupo de Jamie iría con Campbell y otros. Él regresó para reunir a sus hombres y explicarles lo que ocurriría. Roger había recibido la orden de que debía cuidarme, o, como lo expresó Jamie de una manera más cortés, de que esperara hasta que los atacantes llegaran a la falda de la montaña. Seréis más útiles si venís cuando más se os necesite, nos dijo a ambos en un tono firme que transmitía que esperaba que obedeciéramos sus órdenes. Mi rostro debió de expresar lo que estaba pensando, puesto que me miró de reojo, sonrió sin quererlo y bajó la mirada. Cuida de ella, Roger Mac, le ordenó, luego me rodeó la cara entre las manos y me dio un breve beso. Sus manos y su cara vibraban de calor. Sentí un frío repentino cuando se apartó de mi piel. Da gran agam ord mancherie. Disculpen mi galés, no es muy bueno. Repuso y se marchó. Roger y yo nos miramos y nos entendimos a la perfección. ¿Te ha contado lo del libro de Frank, verdad?, pregunté, viendo cómo desaparecía cuesta arriba entre los arbustos. Sí, no te preocupes, iré tras él. Más arriba, la maleza crujía y se rompía como si la montaña estuviera en llamas. Alcancé a ver cómo los hombres oscilaban entre las hojas y los troncos, intrépidos y decididos. Estaba ocurriendo. «Es esta, ya la maldición», gritó la dama de Shalott. No creía que había hablado en voz alta hasta que vi la mirada alarmada de Roger, pero fuera lo que fuese lo que respondió, quedó ahogado por el grito de William Campbell. «¡Hurra, muchachos, hurra! Gritad como el diablo y pelead como el infierno». La ladera de la montaña estalló y una ardilla sumida en pánico saltó sobre mí desde una rama y se lanzó a la carrera tan pronto tocó el suelo, dejando una hilera de heces húmedas a su paso. Roger hizo lo mismo, a excepción de las heces, trepando lo más rápido que pudo entre los árboles de la cuesta, aferrándose a las ramas para ayudarse en su avance. Vi a William Campbell, un poco más abajo de donde yo estaba, todavía montado sobre su gran caballo negro. Él también me vio y gritó, pero ni lo oí, ni me detuve, sino que me levanté las faldas y corrí. Fuera lo que fuese, lo que ocurriera con Jamie en los siguientes instantes, yo estaría a su lado. Ahora viene lo que cada uno piensa. Roger, no le serás de ayuda a nadie si estás muerto, y tal vez sea útil si no lo estás. Puede que seas el secuaz de Dios, pero por ahora debes seguir mis órdenes. Quédate aquí hasta que sea el momento. Jamie le dio una palmada en el hombro, sonrió, se dio la vuelta y les gritó a sus hombres que había llegado la hora. Le había entregado a Roger 2 pistolas decentes con sus fundas, una caja de municiones y un cuerno de pólvora, así como una gran cruz de madera tallada a mano con una correa de cuero, que dejó caer sobre la cabeza de Roger en el último momento. Así nadie te disparará, repuso, como mínimo no por adelante. Claire, tensa y preocupada, sonrió involuntariamente al ver la cruz. Luego le pasó a Roger una cantimplora cuyo contenido chapoteaba en su interior. Agua, le explicó, con un poco de whisky y miel. Jamie dice que no hay agua en la cima.
Los hombres ya estaban listos, salieron en bandada de entre los árboles y arbustos, todos a la vez, con las armas de punta, rostros sudorosos y brillantes, bajo los sombreros, enseñando los dientes, dispuestos a luchar. Durante un breve instante, Roger sintió que ese entusiasmo zumbaba en su propia sangre, pero su papel en la lucha tendría lugar más tarde. Entre los caídos y el recuerdo del campo de batalla de Savannah le enfrió el corazón a pesar del calor del día. Pero, para su sorpresa, los hombres empezaron a rodearlo, quitándose el sombrero y mirándolo con una expresión expectante. De pronto, Jamie apareció a su lado. «Te ruego que nos bendigas antes de la batalla, oh minister», repuso, en un tono respetuoso, y se quitó su propio sombrero llevándolo al pecho. «Jesús, qué demonios». «Señor», empezó, sin la menor idea de lo que diría a continuación, pero aparecieron unas palabras y luego otras. «Te suplicamos que nos protejas, Señor, y que nos acompañes en la batalla de este día. Concédenos tu misericordia en los momentos de necesidad, así como la gracia de mostrar misericordia cuando podamos. Amén, amén», repitió con más fuerza, y los hombres murmuraron amén, y se volvieron a poner los sombreros. Jamie levantó el rifle por encima de la cabeza y gritó: «¡Al coronel Campbell! ¡A toda marcha!». Los milicianos se reunieron con un gruñido de satisfacción y se dirigieron de inmediato hacia el coronel Campbell, quien estaba a lomos de su capón negro en el tosco sendero que se extendía a los pies de la montaña. Jamie los miró, luego se volvió de repente y apretó con la mano la cruz que tenía Roger en el pecho. «Reza por mí», dijo en voz baja antes de irse. Voy a tomar un poquito. 146. Esta es la maldición. Claro, los disparos empezaron antes de que hubieran avanzado, unos 30 metros por la colina, resbalando sobre las hojas muertas y cogiéndome de ramas para no caerme. Presa del pánico, giré en redondo y corrí cuesta abajo, pero patiné casi de inmediato. Tropecé con una piedra y me deslicé como en un tobogán boca abajo unos metros con los brazos extendidos. Choqué contra un árbol joven que se dobló. Rodé encima de él y terminé despatarrada boca arriba. Me quedé paralizada durante un instante, jadeando, mientras oía como la batalla comenzaba en serio. Luego me volví, me puse a 4 patas y empecé a arrastrarme montaña arriba. Jamie era rápida y feroz. Frank Randall lo había descrito como una pelea justa y no se equivocaba, aunque quizá no se refería a retorcerse de sudor y respirar un aire lleno de humo de disparos. Jamie lanzó un silbido agudo y los pocos de sus hombres que alcanzaron a oírlo corrieron a su lado. «Subiremos, pero con cuidado», les ordenó gritando por encima del estrépito de las armas. «Los provinciales tienen bayonetas y están dispuestos a utilizarlas. En ese caso, apartaos, subid por otro lado». Tras hacer gestos de asentimiento, emprendieron el ascenso, deteniéndose cada pocos metros para disparar y recargar, correr a ocultarse detrás de otro árbol y volver a intentarlo. Ya no era solo el humo de los disparos, sino también el olor a árboles destrozados, savia y madera quemada. Las bayonetas aún no. Claro. Había tenido que detenerme a unos 30 metros de la cima. Me quedé aplastada contra un gran nogal con los ojos cerrados, aguantando con fuerza. Una bala chocó contra el tronco del árbol, justo encima de mi mano. Eché los brazos hacia atrás, sumida en pánico. Más balas zumbaban entre los árboles, destrozando hojas con unos pequeños y agudos ¡poc! Cada vez que impactaban con la madera. Cada cierto tiempo, unos breves gritos y gruñidos cercanos me indicaban que también impactaban contra la carne. Había hundido los dedos en la corteza con tanta fuerza que se me habían metido unos pedacitos afilados debajo de las uñas, pero estaba demasiado asustada como para preocuparme por ello. Habían visto mis movimientos. Un instante más tarde el árbol recibió una andanada de disparos que hicieron volar unos pedacitos de corteza y madera que me golpearon la cara y se me metieron en los ojos. Me apreté con fuerza contra el árbol con los ojos cerrados y lagrimeando, valiéndome de toda mi fuerza para no correr cuesta abajo lanzando alaridos.
Me sacudía sin cesar y no sabía si era sudor o orina lo que descendía por mis piernas y tampoco me importaba. Pareció durar mucho tiempo. Oí como el corazón me retumbaba en los oídos y me aferré a ese sonido. Estaba asustada, mucho, pero ya no tenía pánico. El corazón me seguía latiendo. No me habían disparado. Aún. El recuerdo de Monmouth hizo que me estremeciera. Los ojos me ardían. Las hojas que giraban en el aire bajo un cielo vacío empezaban a hacer que me mareara. Sentí que se me iba la sangre y me flaqueaban las rodillas. Vamos, vamos, una más, era la voz de Campbell, detrás y debajo de mí, y un segundo más tarde estallaron gritos y alaridos y chillidos, y unos hombres pasaron corriendo a mi lado, con ruido metálicos, golpes y aullidos, cuando podían respirar lo bastante como para emitirlos. Jesús, ¿dónde está Roger? Jamie. Echó el martillo del arma hacia atrás y luego lo hizo una vez más. Se detuvo para tomar aire y tocó la voluminosa bolsa de municiones que llevaba en el cinturón. ¿Cuántas le quedaban? Suficientes. Ya estaban lo bastante cerca del prado para distinguir al enemigo. Salió de detrás del árbol que le había servido de refugio y disparó. Luego oyó un silbido débil y agudo. Ferguson, era él. Según la descripción de Randall, aquel hombre, de tamaño pequeño, carecía de un volumen de voz lo bastante alto como para dar órdenes que se oyeran más allá del fragor de la batalla. De modo que usaba un silbato para organizar a sus tropas, como si estuviera reuniendo a una jauría de perros pastores, pensó Jamie. Un grito surgió de lo alto que se repitió y retumbó a través del prado. «¡Calad bayonetas!». Claro, había gritos aislados desde lo alto y a lo lejos. Luego, de repente, los sitiadores volvieron a rugir y todo el bosque empezó a moverse, con hombres que salían corriendo de detrás de los árboles donde se habían refugiado. Saltaban y se arrastraban a mi alrededor, con los cuernos de pólvora colgando y con los rifles en la mano. Oí un silbido estridente más allá de la baraúnda, muy arriba, y luego otro, y otro más. Era Ferguson, que formaba sus tropas. Pero en ese momento oí un sonido que me indicó que el combate había vuelto a comenzar mucho más arriba de donde yo estaba. Disparos aislados y esa clase de alaridos que se lanzan cuando las palabras ya no son suficientes. Un silbido agudo y la orden de «bayonetas», un grito que se repetía por todas partes. Sin dejar de temblar, hice un esfuerzo por incorporarme. Me pasé la manga por la cara y vi que a mi alrededor el bosque estaba desdibujado y hecho trizas. Había ramas rotas colgando de los árboles y el aire estaba viciado por el olor de plantas aplastadas y humo de pólvora. Y los hombres seguían corriendo hacia arriba, jadeando, apareciendo y desapareciendo. Entre los árboles uno de ellos me golpeó al pasar y volví a caer contra el gran nogal. «Tía», el joven Ian apareció de improviso y me cogió del brazo. «¿Qué haces aquí? ¿Te encuentras bien? ¿Qué has hecho con Roger Mack?». Antes de que pudiera responder con un débil gimoteo, oí la voz del coronel Campbell, que aullaba desde más abajo. «Una más, muchachos, una vuelta más». Todos los hombres que estaban lo bastante cerca de él para escucharlo respondieron con gritos similares. Ian desapareció cuesta arriba, internándose en el humo, y me dejó allí colgada, como una de las ramas rotas de los árboles, apenas sostenida por una tira de corteza. De pronto oí un crujido y un deslizamiento de tierra. Alguien había resbalado, lanzando una maldición entre dientes. Me di la vuelta y me encontré con la cara de una mujer. Estaba tan asustada como yo. Nos miramos mutuamente un instante y no vi más que sus ojos negros de terror. Ella siguió corriendo, dejándome atrás, trastabillando y cayéndose, y levantándose en lo que parecía un único movimiento. Y desapareció cuesta abajo. Parpadeé sin estar segura de si realmente lo había visto, pero sí, se había roto el vestido y un trozo de algodón estampado amarillo se había quedado enganchado en un cornejo y revoloteaba en el aire. Miré a mi alrededor aturdida. ¿Qué demonios hace aquí? El coronel Campbell estaba de pie a mi lado, todavía en mangas de camisa, con la cara negra por el humo de la pólvora. Baje, ahora mismo, señora.
No se detuvo a ver si obedecía, sino que siguió ascendiendo a la carrera, profiriendo exclamaciones. Más arriba se oyeron gritos y una avalancha de hombres empezó a descender, pero solo un poco. Luego se situaron a un lado y comenzaron a seguir a un oficial para intentar volver a subir. 2 cuervos planearon y aterrizaron en un árbol cercano, desde el que me observaron con una mezcla de interés y despreocupación. Uno de ellos vio el trozo de tela amarilla que aleteaba en el aire hacia abajo y empezó a picotearla. Un poquito de agua. Yo tenía la boca seca y cuando levanté la mano para limpiarme el sudor de la frente, me di cuenta de que el patrón de la corteza del nogal se me había quedado impreso en la cara. Más arriba, el silbato volvió a sonar para quedar inmediatamente ahogado por un griterío tremendo y el sonido de un gran número de nuevos disparos. Los atacantes habían llegado al prado. Jamie. El pañuelo que llevaba en la cabeza estaba empapado y la transpiración y el humo de las armas hacían que le ardieran los ojos. Parpadeó con fuerza para limpiárselos, volvió a cargar el arma y sintió el estrépito y el impacto en los huesos, así como el peso del rifle en las manos cuando lo empujó con fuerza contra el hombro dolorido. Verde. Un tropel de hombres surgió en el prado en grupos de uniformes verdes, disparó y uno cayó. En medio del ruido, se oyó el alarido fino y agudo del silbato de Ferguson, que seguía a lomos de su caballo, tratando de organizar a sus hombres. Aunque a esas alturas era como organizar peces en una red. Los combatientes se movían hacia un lado y otro con las bayonetas todavía escaladas, lanzando estocadas al aire, algunos disparando, pero apiñándose cada vez más, empujándose entre sí, tratando de encontrar un blanco. ¿Por qué no? Volvió a toser, el humo le raspó los pulmones y escupió. Ya no faltaba más que unos minutos y él sabía que, por el libro de Randall, lo que sería de Ferguson. Ahórrale saber lo que le va a pasar, que como mínimo sea un escocés. No tuvo tiempo de pensar más antes de que su vista se clavara en la camisa a cuadros y su dedo se tensara en torno al gatillo. Dio un paso hacia un lado, siguiendo su objetivo con el cañón de su arma, y algo le rodeó el pie. Pateó el arbusto que se había enganchado impaciente y una púa le atravesó la pantorrilla. ¡Diablos! Dio un respingo, miró hacia abajo, la gran serpiente que lo había mordido, presa del pánico, se le había enroscado en la pierna, y él saltó a un lado y dio una patada, también presa de terror. La primera bala le acertó en el pecho. Ahí viene un gran capítulo. Mucha sangre. Parecía eterno, pero yo sabía que solo había transcurrido unos minutos y que solo pasarían unos minutos más. Gritos desde lo alto, alaridos, disparos, el estrépito de los mosquetes al disparar, el crujido más agudo de los rifles. Sentí cada disparo como si me hubiera acertado y me estremecí contra mi árbol. Cuando la situación cambió, lo oí. Un instante de silencio y más disparos y alaridos, pero distintos. Menos ruido, menos tiros. El silbato llamó a silencio y los gritos se intensificaron, pero tenían un tono diferente, salvaje, jubiloso. Yo no podía seguir esperando. Abandoné el refugio de mi árbol y subí, con dificultad, por la ladera de la montaña, resbalándome, cayéndome y avanzando a 4 patas. Llegué lo bastante alto como para poder ver lo que estaba sucediendo. Caos, pero los disparos prácticamente habían cesado. Avancé un poco más hasta el prado. Estaba empapada en sudor. Las piernas me temblaban por la tensión de la última hora y el corazón me golpeaba como un martillo neumático. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Había una aglomeración de hombres a un lado del prado. Los prisioneros lealistas, la mitad de ellos con los uniformes verdes de los provinciales, el resto agricultores como nuestros propios hombres. Los nuestros. Traté de mirar en todas direcciones al mismo tiempo para divisar, si no al propio Jamie, como mínimo, si a alguien que conociera. Avisté a Cyrus, el árbol alto, que se veía como si le hubiera caído un relámpago, con la cara negra de humo, de pólvora, excepto en las zonas en las que el sudor había creado unos regueros. Pero estaba de pie, mirando a su alrededor con un aspecto aturdido. Había gente moviéndose en todas partes, empujándose, arremolinándose. Un joven chocó contra mí
y me hizo perder el equilibrio. Me sobrepuse y como un autorreflejo empecé a decir: le ruego me disculpe. Entonces vi que tenía el rifle de Jamie. ¿De dónde has sacado esa arma?, le pregunté ferozmente. Lo cogí del brazo y se lo apreté con toda mi fuerza. ¿Quién demonios es usted? Estaba impactado y ofendido y trataba de soltarse. Hundí los dedos en su axila y él dio un grito y tironeó en su intento de escapar. ¿De dónde la has sacado?, grité. Me aferré a él como la muerte misma, y él también gritó, retorciéndose y maldiciendo. Me dio una fuerte patada en la espinilla, pero aflojó la mano en la que aferraba el rifle. Le solté el brazo y cogí el arma. Dime de dónde carajo has sacado esto, juro por Dios que te mataré a golpes con él. Puso los ojos en blancos, como un cabello asustado, retrocedió y extendió las manos en un gesto tranquilizador. Está muerto, ya no la necesita. ¿Quién está muerto? Casi no oí las palabras, la sangre me había subido a los oídos tan rápido que me retumbaba. Pero una mano grande me cogió del hombro y me apartó del chico. Este aprovechó para darse la vuelta y tratar de huir, pero Bill Amos, puesto que se trataba de él, me soltó y tras dar 2 zancadas gigantescas lo atropó, lo levantó con ambas manos y lo sacudió como un muñeco. Disculpen, ¿eh? ¿Qué ocurre, señora?, me preguntó, dijo el chico en el suelo. Se volvió hacia mí, su tono de voz era calmado, pero él no. Todo el cuerpo le temblaba en una mezcla de sed, de sangre y reacción, y pensé que podría matar al chico sin darse cuenta. Estaba apretándole el hombro con su gran puño en un movimiento rítmico, como si no pudiera detenerse, y el chico chillaba y le suplicaba que lo soltara. No pude contener el rifle. Se me soltó de la mano y lo cogí en el último momento, aunque la culata golpeó el suelo. Es de Jamie. Tengo que saber dónde está. Amos exhaló un largo aliento, resopló durante un instante y asintió. ¿Dónde está el coronel Fraser?, le preguntó al chico volviendo a sacudirlo, pero con más suavidad. ¿Dónde está el hombre el que le has quitado esto? El muchacho estaba llorando, con la cabeza bamboleándose, marcas de lágrimas entre las manchas de tierra y pólvora que le cubrían la cara. Pero si está muerto, insistió, con un dedo tembloroso, señaló un pequeño afloramiento rocoso del borde de la elevación del terreno a menos de 50 metros. Claro que no, joder, exclamé y le di una bofetada. Lo hice a un lado de un empujón y avancé cojeando. Su patada me había dejado un hematoma en la espinilla, aunque no sentía ningún dolor. Dejé que Bill Amos se ocupara de lo que quisiera ocuparse. Encontré a Jamie tendido en una franja de pasto seco, justo detrás del afloramiento. Había mucha sangre. Caí de rodillas, lo palpé frenéticamente entre sus gruesas ropas empapadas de sudor y sangre. ¿Cuánta de esta sangre es tuya?, le pregunté. Toda. Tenía los ojos cerrados y apenas movía los labios. Maldita, joder. ¿Dónde te has dado? ¿Dónde te han dado? En todas partes. Yo tenía mucho miedo de que eso fuera cierto, pero debía empezar en algún sitio. Vi que una de las perneras del pantalón estaba cubierta de sangre, pero no había hemorragia arterial, y eso era bueno. Empecé a palparle el muslo. No te preocupes, Sass, resopló con dificultad, haciendo un esfuerzo tremendo. Abrió los ojos y giró la cabeza lo bastante como para mirarme. No tengo miedo, susurró. No. Un ataque de tos lo interrumpió. Casi no hizo ningún ruido, pero su violencia le sacudió todo el cuerpo. No estaba tosiendo sangre, no estaba tosiendo sangre. ¿Por qué tose? Neumotoras, asma cardíaca, tenía la camisa empapada. Una bala le había rozado el corazón, pero sin penetrarlo. Bueno, yo sí tengo miedo, maldición, repliqué con brusquedad y le apreté el muslo con más fuerza, hundiendo los dedos en la carne que no ofrecía resistencia. ¿Crees que me voy a quedar sentada viendo cómo mueres poco a poco? Sí. Cerró los ojos y esa palabra no fue más que un susurro. Tenía los labios blancos. Parecía completamente seguro al respecto y el temor que me estaba trepando por la piel de pronto se hundió en mi interior y me cogió el corazón con sus garras. La sangre manaba despacio, oscura y venosa. Yo estaba de rodillas sobre el barro sangriento
y había grandes manchas en mi vestido de un tono negro rojizo. Se sentía caliente contra mi piel, aunque esa tal vez se debería al calor del día. No puedes, dije desesperada. Jamie, no puedes. Abrió los ojos y noté que miraba más allá, a través de mí, como si los hubiera posado en algún muy, pero muy lejano. Perdóname, afirmó con apenas un hilo de voz, y no supe si me hablaba a mí o a Dios. Oh, Jesús, respondí sintiendo un sabor metálico y frío en la lengua. Jamie, por favor, no te vayas. Sus párpados se agitaron y se cerraron. No podía hablar, no podía moverme. El dolor se apoderó de mí y me acurruqué sobre mí misma formando una bola sin dejar de aferrarme a su brazo, cogiéndolo entre ambas manos y con fuerza para impedir que se ahogara, que se hundiera en la tierra ensangrentada, alejándose de mí para siempre. Debajo del dolor había furia, así como esa clase de desesperación que hace que una mujer levante un automóvil para salvar a su hijo. Y él, al pensar en un hijo y al percibir el hedor de la sangre, durante una fracción de segundo, ya no estuve arrodillada sobre la sangre de Jamie, en una abrasadora planicie de rendición, sino sobre las astilladas tablas de un suelo junto a un fuego chisporroteando, oyendo gritos y oliendo sangre, sin nada a la que aferrarme, salvo a un húmedo hilo de vida y esa única frase: no me sueltes. No lo solté. Lo agarré del hombro y conseguí ponerlo boca arriba. Le eché hacia atrás el abrigo empapado y le rasgué la camisa por el medio. La herida del bala del pecho se veía claramente, un poco a la izquierda del centro, llena de sangre, pero la sangre manaba, no salía a chorros, y tampoco oía el característico sonido de succión de las heridas penetrantes en el pecho. Donde fuera que estuviera la bala, todavía no le había perforado el pulmón. Me sentía como si estuviera arrastrándome por melaza, avanzando con una lentitud indescriptible y, sin embargo, estaba haciendo una docena de cosas al mismo tiempo. Apretándole un torniquete en el muslo, la arteria femoral estaba sana, gracias a Dios, porque si no fuera así, él ya estaría muerto. Aplicando presión en la herida del pecho, pidiendo ayuda a gritos, palpándole el cuerpo en busca de otras lesiones, todo con una sola mano, pidiendo ayuda a gritos. ¡Tía! Y Ana apareció de repente y se arrodilló a mi lado. Aprieta aquí. Le cogí la mano y le puse con fuerza sobre la compresa encima de la herida del pecho. Jamie lanzó un gruñido como reacción al impacto, lo que me dio una pequeña sacudida de esperanza. Pero la sangre se extendía por debajo de él. Seguí trabajando con obstinación. Disculpen mi resfrío, que estoy media gangosa. Escúchame, dijo cuando parecía que habían transcurrido mucho tiempo. Tenía la cara retraída y blanca, y el murmullo de la multitud llegaba a mis oídos como un trueno lejano en un cielo despejado y azul. Sentí que ese sonido se movía a través de mí. Clavé la mirada en el azul vasto y vacío, paciente, tranquilo, que lo esperaba. Escucha, insistí, y le sacudí a él. Brazo con fuerza, piensa que vas a morir poco a poco, pero no es así, no es así. Vas a vivir poco a poco, conmigo, los dos juntos. Tía, está muerto, repuso Ian con una voz baja y ronca por las lágrimas. Sentí en el hombro el calor de su gran mano. Ven, ponte de pie. Déjamelo a mí, lo llevaremos a casa. Me negué a soltarlo, ya no podía hablar, no me quedaban fuerzas para ello, pero me negué a soltarlo y me negué a moverme de allí. Ian me hablaba cada cierto tiempo, otras voces iban y venían, alarma, preocupación, ira, desesperación. Yo no las escuchaba. Azul, no está vacío, es hermoso. Localicé 4 heridas. Una bala le había atravesado limpiamente el músculo del muslo, pero no había tocado ni el hueso ni la arteria. Bien. Otra le había hecho un corte en el lado derecho, debajo de la caja torácica, un surco profundo que sangraba mucho, pero no había penetrado el abdomen, gracias a Dios. Otra le había impactado en la rótula izquierda,
Había sido un disparo afortunado, ya que el sangrado era mínimo y en lo que respecta a cómo podría caminar el futuro, eso se vería en su momento. En cuanto a la herida del pecho, no había entrado del todo en el esternón. En caso contrario, estaría muerto, pensé. Pero sí podría haber pasado al otro lado, desgarrado el pericardio o alguno de los vasos sanguíneos menores del corazón. E incluso, aunque era posible que el corazón hubiera amortiguado mucho la velocidad del impacto, de todas maneras le habría causado daños severos. Respira, le dije cuando me di cuenta que el pecho ya no se elevaba de una manera perceptible. Respira. No detecté ningún movimiento en el pecho, pero cuando le coloqué la mano delante de la boca, me pareció sentir un débil impulso de aire. No podía hacerle compresiones cardíacas con el esternón fracturado y una bala invisible dentro o debajo de este. Respira, insistí entre dientes mientras volvía a vendarle deprisa la rodilla y se le envolvía con una tela lo bastante larga como para que ejerciera una ligera presión sobre ella. Por favor, respira. En algún momento el joven Ian había vuelto a materializarse y estaba acuchillado a mi lado, pasándome el instrumental médico a medida que lo necesitaba. Parecía que estaba rezando una Ave María, aunque yo no tenía manera de saber si hablaba en gaélico o en mohawk. Me pregunté vagamente cómo sabía que se trataba de una Ave María, y poco a poco fui notando la visión de un vasto espacio azul en la mente, azul como la capa de la Virgen. Parpadeé para quitarme el sudor que hacía que me escocieran los ojos y el rostro de Jamie compuesto y sereno. ¿Estaba viendo el cielo? Yo lo veía también a través de sus ojos cerrados. Estás perdiendo el juicio, Yusham, murmuré, y seguí trabajando, tratando de obligar a la sangre que dejara de manar. Dale hidromiel, le indiqué a Ian. No puede tragar, tía. No importa, joder, dáselo. Una mano apareció por encima del hombro de Ian y cogió la cantimplora. Era Roger, con la cara y las manos manchadas de sangre, el cabello negro suelto, colgando y mojado por el sudor, lleno de hojas rojas y amarillas. Puede que el pequeño alivio de tenerlo a mi lado me hiciera sollozar. Él acercó la cantimplora a la boca de Jamie con una mano, mientras que con la otra me acariciaba con mucha suavidad la cara. Luego la apoyó en el hombro de Jamie y lo sacudió sin ninguna delicadeza. No te puedes morir, amigo. Los presbiterianos no hacemos la extremaunción. Podría haberme reído si hubiera tenido el suficiente aliento. Tenía las manos y los brazos rojos hasta los codos. Me negaba a soltarlo. Ya no podía hablar. No me quedaban fuerzas para ello, pero no quería soltarlo ni moverme de allí. Ian me hablaba con cada cierto tiempo. Otras voces iban y venían. Alarma, preocupación, ira, desesperación. Ian y Roger, ya no los escuchaba. Azul, tan hermoso, no está vacío. Tenía la cara apretada contra su pecho, la boca sobre la herida del esternón, el sabor plateado de la sangre y la sal del sudor en la lengua. Me pareció percibir los lentos, muy lentos latidos del corazón. Bum, 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 bum. Pensé en el corazón de Brianna, que latía a gran velocidad en los diminutos y animados golpecitos del de Davy bajo mis dedos. Intenté sentir los latidos de mi propio corazón en la llama de los dedos para traspasar toda esa vida al suyo. No me sueltes. De vez en cuando era vagamente consciente de que a mi alrededor pasaban cosas, gente que gritaba, algunos disparos, más gritos. Oí la voz de Roger, pero no presté bastante atención para entender lo que decía. No podía, pero sí lo sentí cuando se arrodilló junto a Jamie y le puso una mano encima. Algo osciló a través de él y a través de mí. Lo respiré como oxígeno. El olor de Jamie había cambiado y eso me asustó mucho. Olí el polvo caliente, los caballos, el metal caliente, el humo de armas y el hedor embarrado de los charcos de orina de caballo y el aroma punzante y aterrorizado de plantas rotas y troncos de árboles hechos trizas que procedía de la ladera de la colina, más abajo. Olí el sudor de Jamie y su sangre. Dios, esa sangre que había saturado mi carnesú y mi corsé, y la tela se pegaba a mí y a él como una delgada costra pegajosa y caliente.
no con el olor metálico de la sangre fresca, sino con el espeso tufo de la carnicería. El sudor de su piel era frío, aceitoso, casi inodoro, casi carente ya de cualquier hedor vital de masculinidad. Debajo de esa pátina de transpiración y sangre, su piel también estaba fría. Me apreté contra él lo más fuerte que pude, aferrándome a las formas de su espalda, tratando de fusionarme con las fibras de sus músculos, llegar al corazón dentro de la caja torácica para hacer que latiera. De pronto, me di cuenta de que tenía algo cálido y redondo en la boca, un gusto metálico, más fuerte que el de la sangre. Tosí, levanté la cabeza lo suficiente como para escupir y descubrí que se trataba de una bala de mosquete, caliente debido a la temperatura de su cuerpo. Él seguía respirando. Era apenas una débil brizna de aire contra mi frente, solo perceptible porque enfriaba mi propio sudor. «Respira», pensé con furia y apreté la frente contra su pecho, contra el agujero pequeño y oscuro de la herida, viendo el rosado manchado de la sangre y el azul hambriento de aire de los pulmones que estaban más abajo. Busqué el corazón, pero no tenía palabras, solo el peso de su latir suave y lento, el movimiento como si fueran dos bolas pequeñas y pesadas que yo sostenía, una en cada mano, una más pesada que la otra, y la sacudía hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia otro, sosteniéndolas en forma separada, pero cerca la una de la otra. Bum, 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 bum. ¿No deberíamos sacarla de aquí? Una voz áspera e insegura encima de mí, lejana. Quiero decir, él está... Déjana. El joven Ian se sentó a mi lado, oí las suelas de sus mocasines raspando la tierra y el suspiro delante estirándose en sus muslos. Inspiré con rapidez, sollozando, lo más profundamente que pude, cogiendo aire para los dos, y el joven Ian apoyó una mano sobre mi hombro tentativo, sin saber qué debía hacer, pero allí estaba. Allí, un bulto sólido, sin forma, resplandeciendo con una luz entrecortada. Ian estaba herido, pero no era grave. Sentí que su fuerza pulsaba y se apagaba, pulsaba y se apagaba. Noté ese pulso en mi carne. Por un instante me sentí desorientada, sin saber dónde terminaba mi propio cuerpo. Percibí la lenta rendición de Jamie en el vientre y las venas, y el fuerte pulso de Ian en el corazón y las arterias. ¿Dónde estoy? Llegué a la conclusión vagamente de que no tenía importancia. «Ayúdame», dije en silencio y olvidé mis propios límites. ¡Wow! 148. Todavía no. Los cuatro permanecimos allí durante el resto del día, de la noche y la mayor parte del día siguiente. Cuando por fin reanudé el contacto con el mundo, estaba acurrucada al lado de Jamie, con una lona leteando con la brisa encima de nosotros. «Ven, tía». El joven Ian deslizó las manos debajo de mis brazos. Me levantó con delicadeza e hizo que me sentara. «¿Qué?», grazné y él me acercó una cantimplora a los labios. Bebí, era sidra, y yo jamás había probado nada mejor. Luego recordé. «Jamie». Lo busqué a mi alrededor, pero tenía los ojos empañados y no pude enfocarlos. «Está vivo, Claire». Era Roger acuchillado a mi lado sonriendo, manchado de sangre y con barba negra de 3 días, pero sonriendo. «No sé cómo lo has conseguido, pero está vivo. Teníamos miedo de moverte, de moveros a ambos, quiero decir, pero tú te negabas a soltarlo». Miré en torno a mí, seguíamos detrás del afloramiento rocoso, protegidos del campo de batalla, pero yo podía oír y oler las labores de limpieza, gruñidos y conversaciones, y las palas y los golpes suaves de tierra echada a un lado para enterrar a los muertos, pero no a nosotros. Puse una mano sobre Jamie, parecía muerto. Yo por mi parte me sentía muerta, pero por lo visto no lo estábamos. El pecho de Jamie se movió debajo de mi mano. Estaba respirando, y por más que el movimiento era mínimo, lo sentí como la suave brisa que me atravesara. «¿Crees que es seguro moverlo, tía?», preguntó el joven Ian. «Roger Mack ha encontrado una granja, no muy lejos, donde podéis quedaros un tiempo hasta que estéis lo bastante fuertes para viajar».
Me mojé los labios agrietados y me incliné sobre Jamie. ¿Puedes oírme?, le pregunté. Su cara se torció un poco, luego se inmovilizó y entonces, después de un momento insoportablemente largo, abrió los ojos. Eran solo ranuras azul oscuro, bordeadas de rojo pero abiertas. Sí, la batalla ha concluido. No estás muerto. Me miró durante un largo instante con la boca entreabierta. Todavía no, afirmó con un tono bastante rencoroso. Nos vamos a casa, concluí. Él respiró durante un minuto y volvió a cerrar los ojos. 149. Unos hijos de puta enfadados, irascibles y difíciles. Cerro de Fraser, 22 de octubre. No pienso morirme mientras duermo, repuso Jamie testarudo. Quiero decir, si el Señor decide llevarme en mi lecho, me iré, por supuesto, pero si voy a morir por tu mano, quiero estar despierto. Mis manos temblaban visiblemente. Las crucé debajo del delantal, tanto para ocultar el temblor como para reprimir el impulso de estrangularlo. Tiene que estar dormido, le comenté en un tono más razonable que pude, pero no era nada razonable. Tu pierna tiene que estar completamente inmóvil y eso no lo puedo conseguir si estás despierto. No me importa cuán fuerte crees que estás, no puedes quedarte lo bastante quieto, e incluso si te ato a la mesa, lo que tengo la intención de hacer, añadí, fulminándolo con la mirada. Eso no bastaría para inmovilizarte del todo, de modo que mis manos se habían tranquilizado, gracias a Dios. La saqué de debajo del delantal, cogí la máscara de éter y la apunté con el dedo. O bien te tiendes ahora mismo y te aplico esto, o le pido a Roger y a Ian que te aten y luego te lo aplico. Lo voy a hacer, te guste o no. Él se sentó de inmediato, bajó los pies de la mesa, al parecer tratando de huir, con la rótula fracturada o no. No, compañero. Roger lo agarró del brazo. Ian se listó por detrás de la mesa como una serpiente, boca de algodón, cogió el otro brazo de Jamie con una mano y le puso el antebrazo en la garganta. Túmbate, tío, le ordenó con una voz tranquilizadora, apretando la llave de estrangulación y tirando a Jamie hacia atrás contra él. Todo saldrá bien. La tía Claire no va a matarte. Y si por accidente lo hace, Roger Mack es todo un sacerdote y te organizará un bonito funeral. Jamie emitió un ruido entre la gárgara y un gruñido. Su rostro adoptó un tono oscuro y congestionado, tratando de soltarse. Lo cierto era que me complació ver que tenía bastante sangre como para alcanzar ese color. Soltadlo, le indiqué a Roger e Ian con un gesto. Ellos a regañadientes lo liberaron. Jamie me miró con recelo, con el pecho subiendo y bajando por los jadeos, pero no intentó apartarse ni dijo nada. Cuando me acerqué, le puse la mano sobre la rodilla sana y me incliné para hablarle en voz baja. Si te tumbas tú solito, te dormiré antes de que ellos te aten, le dije, y te desataré tan pronto termine con la cirugía. No te despertarás atado, te lo prometo. Ella tenía bastante aire y su rostro perdió el aspecto de un ataque inminente. ¿Quieres prometerme que me despertaré? Su voz estaba áspera y no solo por la estrangulación. No puedo hacerlo, respondí con el tono más firme que pude. Le apreté la rodilla, pero apostaría 100-1 que lo harás. Me miró con expresión inquisitiva durante un largo instante y luego suspiró. Sí, bueno. Yo apuesto desde que era pequeño, supongo que no es el momento de dejarlo. Se recostó apoyándose sobre las palmas de la mano, subió las piernas a la mesa. El esfuerzo de mover la que estaba herida hizo que la frente se le perlara de sudor, pero apretó fuerte los labios y no emitió sonido alguno, cuando Roger e Ian lo cogieron de los hombros y lo ayudaron a tumbarse. En la encimera, a mi lado, había una servilleta hervida en la que se veían 4 tiras angostas de oro trabajado a martillo. Las había hecho Brie, tomándose el esfuerzo de perforar los diminutos agujeros que yo utilizaría para atornillarlos al hueso, mientras que los tornillos de acero eran cortesía del reloj de Jenny, quien me lo ofreció de inmediato cuando se lo pedí.
Sería una cirugía complicada y ardua, pero sonreí detrás de la mascarilla mientras le enjabonaba y le afeitaba la rodilla y luego le humedecía la piel con alcohol. La situación me recordaba mucho al día en que me había preparado para amputarle la pierna en lo que le había mordido a una serpiente. Esta misma pierna. Todavía podía ver el estrecho surco que había dejado la mordedura, justo encima del tobillo, casi oculta bajo la mata de vello rubio y rojizo. Ese día no temía por su vida y me alegré por el hecho de que sabía que lo estaba haciendo. A la rodilla no le dolería mientras se lo hiciera. Levanté la mirada hacia él, encima de la mesa. Él me miró a los ojos y frunció el ceño. Meñé las cejas y también fruncé el ceño, con una expresión burlona. Él resopló y se tendió hacia atrás, pero relajó la cara. Eso era lo que me hacía más feliz. Él se había peleado conmigo y a pesar que se había visto obligado a ceder, no pensaba renunciar al derecho de mostrarse malhumorado. Con los años, yo había visto muchos pacientes cordiales, afables, dóciles, que sucumbían a sus enfermedades en cuestión de horas. Los hijos de puta, enfadados, irascibles y difíciles del sexo que fueran, casi siempre sobrevivían. La gasa de algodón de la mascarilla que tenía en la mano se había humedecido y me sequé la mano en la bata. Señalé con un gesto el frasco de éter que estaba sobre la encimera y Brie me lo alcanzó, clavando una mirada de preocupación en su padre, quien tenía las manos cruzadas sobre el vientre y estaba contemplando el techo con una actitud obstinada, inquietamente parecido a un caballero medieval en la cripta de alguna catedral. Lo único que te falta es una espada sobre el pecho y un perrito a los pies, le dijo, y tal vez una cota de malla. Él bufó un poco, pero relajó la cara un poco más. Respira lenta y profundamente, le indiqué en voz baja y de un modo tranquilizador. El aroma del éter había ascendido como un fantasma cuando abrí el frasco y vi que Ian contenía la respiración cuando lo advirtió. Jamie me miró a los ojos, tensó los músculos cuando le coloqué la mascarilla sobre la boca y la nariz. Respira, te sentirás mareado un momento, pero será tan solo un momento. Las gotas transparentes cayeron una a una sobre la gasa y desaparecieron. Respira. Cuenta para él, Brie, de 10 a 0. Ella pareció sorprendida, pero obedeció. 10, 9, 8, 7. Los párpados de Jamie se agitaron y él abrió los ojos cuando lo sintió. Respira, le repetí con voz firme. 6, 5... Ya se ha ido, comentó Roger en voz baja y luego al darse cuenta de lo que había dicho añadió. Quiere decir que se ha dormido. 3, 2, 1. Le pasé el frasco a Roger. Asegúrate de que siga así. Una gota cada 30 segundos. Fui a lavarme las manos en alcohol una última vez. Revisé los instrumentos y suministros que había dejado preparados mientras Ian y Brie los sujetaban con fuerza a la mesa con trapos y vendajes de tela. Él ya había relajado los dedos y cuando le pusieron los brazos a los costados, las manos cayeron flojas. Había buena luz y el vello de los brazos y las piernas emitía un fulgor dorado y la sangre que se filtraba por las venas era del color del centro de una rosa. Mi propia respiración se había serenado y el corazón me latía lentamente. Lo notaba en las yemas de los dedos. Algún santo me acompañaba en ese momento. Sentí el deseo de alisar sus cabellos suaves y apartárselo de la frente, pero no quería acabar con la mínima esterilidad que había logrado, de modo que no lo hice. Ian estaba tan sujeto como un barril de tabaco en la bodega de un barco, pero Brianna le agarró la pierna por si acaso. Se le inmovilizó. Le hice un gesto de asentimiento, volví a mi trabajo y estiré todo lo que pude la piel sobre la rótula de Jamie. Cogí una compresa y el punzante olor de alcohol se sumó al almizclado del éter, ocultando las fragancias de los pinos y castaños que entraban por la ventana. Huele como un auténtico hospital, ¿verdad?, pregunté y me sujeté mi propia mascarilla a la cara. Comprobé que Jamie se despertara sin problemas, con la rodilla vendada y entablillada. Le administré una dosis generosa de láudano para el dolor.
Lo dejé durmiendo en la consulta, salí al pasillo y me dirigí a la cocina. Tenía el estómago vacío, pero también una profunda sensación de satisfacción. La cirugía había sido perfecta. Él tenía buenos huesos, densos, que se soldarían bien. Y si bien no había duda de que la recuperación sería dolorosa, estaba segura de que con el tiempo volvería a caminar sin dificultad. La casa estaba silenciosa. Todos mis ayudantes se habían diseminado. Fanny estaba paseando con Cyrus y los demás habían subido a la cabaña de los Murray para beber sidra de manzana y ordenar las cabras. Por lo tanto, me sorprendió de un poco ver a Jenny en la cocina, sentada sola en el banco de madera, contemplando con expresión pensativa el caldero que humeaba con suavidad en el fuego. «Tu hermano está bien», le comenté con un tono despreocupado y abrí el armario de los pasteles para ver qué había. «Bien», repuso ella con actitud distraída, pero luego se puso alerta. «Quiero decir, sí, eso está muy bien. ¿Crees que podrá caminar sin problemas?» «Probablemente, no hasta dentro de algunas semanas», respondí, «pero sí que podrá caminar y cuanto más lo haga, más fácil le resultará». Encontré 3/4 de un pastel de melocotón seco y lo llevé a la mesa. «¿Quieres un poco?» «No», contestó de manera automática, pero luego vio de qué se trataba. «Ah, sí, gracias». Corté el pastel, cogí la leche de la cisterna de enfriar que Brie había construido en una esquina de la cocina y dispuse los alimentos sobre la mesa. Ella se levantó poco a poco y se sentó frente a mí. «El Sachem ha venido a mi casa esta mañana para decirme que había llegado la hora de volver al norte», me explicó. «¿Ah, sí?» Probé un bocado de pastel, delicioso, lo más probable era que lo hubiera preparado Fanny, era la mejor repostera de la familia. Jenny no dijo nada y aunque tenía un tenedor en la mano, todavía no lo había clavado en el pastel. Y ninguna respuesta. Cogí otro bocado y esperé. «Bueno», intervino por fin, «me ha besado». La miré y enarqué una ceja. «¿Tú le has devuelto el beso?» «Sí, lo he hecho», señaló asombrada. Se quedó sentada un momento reflexionando y luego me miró de soslayo. «No tenía intención de hacerlo», afirmó. Sonreí. «¿Te ha gustado?» «Bueno, no voy a mentirte, Claire, sí». Echó la cabeza hacia atrás y miró el techo. «¿Y ahora qué?» «¿Me lo preguntas a mí?» «No, me lo pregunto a mí misma», contestó añadiendo un pequeño resoplido escocés para dar énfasis a la frase. Se irá al norte, volverá a casa de su sobrina para contarle todo lo que ha averiguado sobre la guerra y así puede decidir si apoyará a los británicos o su voz fue apagándose. Tiene que marcharse antes de que cambie el tiempo. «¿Te ha pedido que lo acompañaras?», le pregunté con delicadeza. Ella negó con la cabeza. No hacía falta que me preguntara ni tampoco que yo le contestara. Él me desea y yo... Bueno, si solo se tratara de él y de mí sería una cosa, pero no es eso. De modo que es lo otro. No puedo ir y dejar mi familia aquí, en especial cuando sé todas las cosas que podrían pasarnos y además está Ian. El tono quedo de su voz me indicó que se refería a Ian Moore, su marido, no a su hijo. «Sé que a él no le importaría», prosiguió, «y no solo porque así me lo ha dicho el Sachem», añadió mirándome directamente con sus ojos azules. «Pero él ve a Ian a mi lado, y no hacía falta que yo lo oyera de sus labios. Yo sé que Ian está conmigo, siempre lo estará», agregó con un tono más bajo. «Un día, tal vez sea distinto. No que Ian me deje, pero quizás sea distinto. Se lo he dicho al Sachem, y él ha respondido que volverá cuando acabe la guerra». «Cuando acabe la guerra». Sentí un gran nudo en la garganta. Ya había oído esa frase antes, mucho tiempo atrás, cuando estaba atrapada en las fauces de otra guerra, pronunciada con el mismo tono de anticipación, de resignación. El conocimiento de que si la guerra acabara alguna vez, en realidad no acabaría verdaderamente. Las cosas serían distintas. «Estoy segura de que lo hará», afirmé. Bueno, hasta aquí llegó mi lectura. Ahora viene... no, me esperen, creo que tengo ya las 150 también. Perdón. ¿Y qué hay de Lázaro, Cerro de Fraser? 11 de febrero de 1781.
Sentí que Jamie se despertaba a mi lado, se estiró y luego hizo un ruido horrible y se quedó paralizado. Bostecé y me apoyé sobre un codo. No sé por qué es así, pero las heridas de la rodilla y el pie, cuando uno está tumbado, le duele más que cuando está de pie. Esta también me duele cuando estoy de pie, me aseguró, pero rechazó con un gesto mi ofrecimiento de darle una mano y con delicadeza colgó la pierna lastimada en el borde de la cama, emitiendo no más que un susurro de dolor y un amortiguado «Madre de Dios». Hizo uso de la vacinilla, se sentó para recuperar las fuerzas antes de erguirse apoyando la mano en la mesita de noche y se quedó balanceándose como una flor en la brisa. Salté de la cama, cogí el bastón del rincón donde él lo había arrojado la noche anterior y se lo puse en la mano, preguntándome cómo habría sido la vida de María y Marta después de que su hermano Lázaro regresara de la muerte. Más tarde, al ver los esfuerzos que hacía Jamie para vestirse, me preguntó cómo habría sido la vida de Lázaro. Fuera cual fuese su estado de ánimo al morir, era presumible que el pobre hombre había abandonado su cuerpo con la idea de que había terminado con el mundo. Que te pusieran en el mismo cuerpo, sin miramientos, era una cosa, pero regresar a una vida que jamás había esperado volver a tener era otra historia. Jamie miró su reflejo en el espejo con una expresión lúgubre y se pasó la mano por la cara mal afeitada, murmuró algo en gaélico y se frotó el pelo con la misma mano. Negó con la cabeza y bajó a desayunar, dando testimonios de su avance con un golpe de bastón cada 2 pasos. Mientras empezaba a vestirme, se me ocurrió que en realidad esas cosas las pasaban a muchísimas personas, quienes tal vez no habían estado tan cerca de la muerte física como Jamie, pero que de todas maneras habían perdido la vida a la que estaban acostumbradas. Me di cuenta, con un pequeño sobresalto, de que yo misma había pasado por esa experiencia, y en más de una ocasión, la primera vez que crucé las piedras arrancada de Frank y de una nueva vida que acababa de empezar después de la guerra, y luego otra vez, cuando había tenido que dejar a Jamie antes de Culloden. Hacía mucho tiempo que no volvía a tener esos recuerdos y tampoco quería tenerlos ahora, aunque en realidad apreciaba el pequeño consuelo de recordar que aquello había ocurrido, que yo había sobrevivido al desarraigo y a la pérdida de todo lo que conocía y amaba y que sin embargo había vuelto a florecer. Sí que era un consuelo y me reconforté, todavía más reflexionando sobre Jenny, que había vuelto la mayor parte de su vida con la muerte de Ian y que luego había tenido la valentía de darle la espalda a lo que quedaba de ella para venir a América con Jamie. A los provenzales que habían sido tomados prisioneros en la batalla los habían desarmado, reunido y trasladados a otro sitio. Yo no sabía dónde, pero todas las milicias se habían desbandado apenas cesaron los disparos. Los hombres habían regresado a sus hogares en pequeños grupos buscando los retazos de su vida que habían perdido en el camino. Me pregunté cuánto faltaba que nos viéramos obligados a volver a pasar por ello. Estábamos en 1781, en octubre tendría lugar la batalla de Yorktown, que ganaríamos, la guerra terminaría o estaría todo lo terminada que pueden estar las guerras. Entre ese momento y el actual habría más combates, muchos de ellos en el sur, pero no cerca de nosotros, o al menos eso era lo que decía el libro de Frank. Entonces, él va a estar bien, le dije a mi reflejo en el espejo. Jamie físicamente se había curado bien, la rodilla mejoraría con el uso y estaba de regreso en la casa que amaba. La mayoría de los milicianos habían sobrevivido a la batalla con heridas sobre todo leves, aunque habíamos perdido a 2 hombres. Greg, el segundo hijo de Tom McHugh, y Valguer Finney, un cincuentón soltero de Ullapool que llevaba menos de un año viviendo en el cerro, aunque daba la impresión de que Jamie se sentía inclinado a quedarse sentado en su despacho contemplando el fuego con expresión pensativa o a emprender el camino hacia la destilería y regresar. Aún no había completado el trayecto hasta allí y yo no sabía si eso se debía a que no podía soportar verla abandonada y maltrecha o que todavía no podía enfrentarse a la tarea de volver a ponerla en marcha. Yo confiaba en que no tardaría en volver del todo. El pequeño David
había sido de gran ayuda. El diminuto muchacho ponía a todos de buen ánimo y a Jamie le encantaba sentarse con él y decir las cosas en gaélico que hacían reír a Fanny siempre que las oía como si fuera la primera vez. De todas maneras, faltaba algo en él. Eché un vistazo a la cama deshecha. No había tenido ganas de hacer el amor durante más de 2 meses después de regresar a casa, lo que no era sorprendente, y si bien yo había logrado excitarlo físicamente mientras se recuperaba, faltaba algo. Paciencia, Miriam, le dije al espejo y recogí el cepillo del pelo. Ya sanará. Bueno, por todos los diablos, repuse. Tenía el cabello blanco. Jamie me había dicho una vez que mi pelo era del color de la luz de la luna, pero entonces no había más que unas franjas blancas en torno a mi cara. Ahora no estaba totalmente blanco. Entre los rizos que se despojaban en torno a mis hombros, seguía viendo una mezcla de castaño rubio y plateado, pero el cabello más nuevo, sobre las orejas, era de un blanco puro y simple que resplandecía bajo el sol matutino. Dejé el cepillo, me miré la mano, girándola a un lado y a otro. Se veía igual que siempre, delgada y de dedos largos, con tendones más marcados, venas azules visibles. En ese momento recordé a Naya Wen y lo que me dijo: cuando tu pelo sea blanco, descubrirás todo tu poder. Hacía bastante tiempo que no pensaba en ello, y en ese instante sentí un cosquilleo en la columna vertebral. El recuerdo de haber abrazado el alma de Jamie en la cima de aquella montaña, exhortándola a que regresara al cuerpo. Roger me había dicho, en voz baja, cuando no había nadie para oírlo, que le había parecido ver una débil luz azul ir y venir en mis manos cuando tocaba a Jamie, titilando como las hogueras de los pantanos. «Por los clavos de Roosevelt», exclamé en voz muy baja. Por la tarde subí a mi huerto, el aire seguía fresco, pero empezaba a vislumbrarse unas franjas de tierra desnuda a través de la nieve derretida, y había llegado el momento de preparar zanjas para los primeros guisantes y las vides. Jamie me acompañó diciendo que le vendría bien tomar aire y caminamos cuesta arriba poco a poco para no forzar la radilla. El año anterior, Gilbert y Oliver, los 2 tenientes, habían cavado unas buenas zanjas antes de que todo se fuera al demonio, y pronuncié una breve plegaria por ellos. Por Áñez, ¿con cuál de ellos se había casado?, me pregunté. Por Elspeth y Charles Cunningham. ¿Ya habían vuelto todos a Inglaterra? Para los guisantes de olor y las judías de vara y los guisantes comestibles, y yo había tomado la precaución de almacenar la cosecha de ese año. Jamie amablemente vertió estiércol en una de las zanjas y comenzó a mezclar la tierra con el estiércol con la ayuda de una pala, apenas siseando entre dientes cuando sentí una punzada de dolor de la rodilla lesionada. La zanja en cuestión se encontraba detrás de las colmenas. Yo tenía 11. Un enjambre se había dividido antes de King Mountain, y yo había tenido tiempo de atrabar a una nueva reina que estaba a punto de marcharse para instalarla en una nueva colmena con su seguidora, mientras que el joven Ian había encontrado un enjambre celeste y había ido con Rachel y Jenny a capturarlo y traérmela. Todos habían sobrevivido al invierno, y cada cierto tiempo unas pocas abejas salían y daban una vuelta por el huerto antes de volver a entrar. Jamie miró hacia atrás con precaución para asegurarse de no golpear a ninguna de ellas con la pala, y luego me miró sorprendido. «Las oigo», exclamó, «o al menos eso me parece». Avanzó con cuidado y acercó la oreja a la paja trenzada de la colmena. «Sí, es cierto», respondí, divertida por su expresión. «Las abejas no mueren en invierno y en realidad tampoco hibernan, siempre que tengan bastante miel almacenada como para aguantar hasta la primavera. Se apiñan y tiemblan para generar calor, pero excepto esto, lo único que hacen es comer y dormir, supongo». «Se me ocurren peores maneras de pasar el invierno», dijo con una sonrisa, «como agarrarte los pies». La interesante cuestión respecto a qué partes de él a mí me gustaría agarrarle mientras dormía tuvo que esperar, porque oímos los crujidos y susurros de unos pesados pasos que ascendían por el sendero. No me sorprendió ver a John Quincy Myers. Era habitual que se detuviera en el Cerro Fraser cuando volvía de las aldeas Cherokee, donde acostumbraba a pasar el invierno, pero sí me agradó mucho. «¿Cómo está?»,
Le pregunté echándome hacia atrás para mirar. Después de intercambiar saludos y abrazos, al parecer había dejado su equipaje en la casa y se veía más o menos como siempre, aunque delgado por el invierno como todos los demás. Muy contento, señora, muy contento, contestó con una amplia sonrisa en la que había 1 o 2 dientes nuevos, que la última vez la había visto. Y veo que las abejas también están prosperando. Y sí, eso parece. Y gracias por regalármelas. Precisamente está hablando de lo que las abejas hacen durante el invierno. Supongo que comen y duermen. Oh, estoy seguro que hacen eso, afirmó. Tendió una mano y la posó con delicadeza sobre una de las colmenas. Sonrió al sentir el débil zumbido de la piel, pero creo que cuando hace frío pasan el tiempo de una manera muy parecida a la nuestra, contándose historias en las largas noches. Jamie se echó a reír al escucharlo, pero se acercó un poco más con cautela y también él puso una mano sobre las colmenas. ¿Qué clase de historias crees que se cuentan las abejas, Oyeray? Historias de osos y flores, supongo, aunque puede que la reina sueñe con otras cosas. Si se refiere a poner miles de huevos, eso parece más una pesadilla, dije. John Quincy rió, pero inclinó la cabeza hacia un lado y hacia el otro en gesto evasivo. No corresponde que un hombre lo diga, pero creo que tal vez sueñe con volar libre y alto, con 100 zánganos en una nube de loco deseo. Oh, se detuvo y se palpó la bolsa. Casi olvidó señalar lo que he traído. Sacó un paquetito envuelto en un pedazo de tela estampada color rosa. ¿De quién es?, pregunté al cogerle. Era ligero y no pesaría más que 1 decena de gramos. Algo crujía débilmente en su interior. En realidad no lo sé, señora Clark. En enero me dio una mujer que tiene una taberna cerca de Charlotte. Me dijo que lo había dejado un hombre negro, diciendo que era para la maga que vivía en el cerro de Fraser, y pidiéndole si sería tan amable dárselo a cualquiera que viniera en esa dirección. Supongo que se refería a usted, añadió con una sonrisa. No hay muchas magas en esta zona. Perpleja, abrí el pequeño paquete y encontré una gruesa hoja de papel, plegada con mucho cuidado en torno a un objeto duro. La desplegué y una piedra de tamaño de un huevo de gallina y más o menos de la misma forma me cayó en la mano. Tenía un color gris veteado con manchas blancas y verdes. Era lisa y bastante caliente. Teniendo en cuenta el frío del día, se la pasé a Jamie y desplegué la gran hoja de papel con la que estaba envuelta. La nota escrita con pluma y tinta y la letra era un poco descuidada, pero legible. Ha dejado el ejército y he vuelto a casa. Mi abuela le manda esto como agradecimiento. Es un basalto de un lugar antiguo y ella dice que cura enfermedades del espíritu y del cuerpo. Leí esas palabras con asombro y estaba a punto de explicarle a Jamie que debía ser el cabo, ahora evidentemente ex cabo Scipio Jackson, cuando de pronto él me quitó el papel de la mano. Amor Madhire. John Quincy, interesado, estiró el cuello para ver. Maldición, dijo. ¿Ese es tu nombre? ¿No, Jamie? Estaba muy estropeada, desgarrada en una esquina, borrosa y sucia. Era evidente que parte de la tinta se había mojado y corrido, y había perdido el lacre rojo, dejando una mancha roja y redonda, pero no había duda respecto a lo que era. Era una copia, la original, firmada por el gobernador William Tyrone, de la concesión de un terreno de 4.000 hectáreas de la Real Colonia de Carolina del Norte a un tal James Fraser, como reconocimiento por sus servicios a la corona, y cosida a ella con un gran hilo negro de embalar estaba la carta de Lord George Sherman. Bueno, ahora sí, chicas, un gusto haberles leído estos capítulos tan fuertes y nos veremos mañana. Ya terminamos este hermoso libro y gracias por acompañarme. Les mando un beso a todas y muchas gracias.